Esta noche venimos a ti en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús hay poder, Padre, y en el nombre de Jesús, Padre Santo, los demonios tiemblan, Señor. Y en el nombre de Jesús, Padre mío, esta noche encomendamos, Padre mío, nuestro estudio bíblico, Señor, y esta noche, Padre, encomendamos, mi Dios, nuestro entendimiento. Pedimos, Padre mío, que nos abras, Padre mío, a los ojos para mirar tu palabra, mirar tu ley. Nos des corazón entendido, Padre, para poder, oh Padre Santo, discernir lo que la verdad, tu palabra nos dice a nosotros, Padre. Y por ello es que para nosotros es muy importante, Señor, estar alineados contigo, Señor. Así es de que, Padre, esta noche siéntete en la libertad, Señor, de sacudirnos el tapete, Señor. Siéntete en la libertad, oh Padre mío, de hablar directamente a nuestros corazones, Padre mío, trayendo a nosotros, Padre mío, de una manera bíblica, Señor, las cosas que tenemos que saber, las cosas que tenemos que aprender, la manera en la cual tenemos que vivir. Y Padre mío, que nuestra vida sea un reflejo de tu gloria, un reflejo de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia. Gracias, Padre. Enséñanos, Padre, enséñanos, Señor, y que nosotros seamos buenos, Padre mío, estudiantes, buenos aprendices, y que, oh Padre mío, produzcamos, Padre mío, cosas buenas en nuestro caminar y en nuestro vivir, porque todo lo que sabemos y lo que somos es porque tú nos lo has enseñado. Gracias, Padre. Aquí estamos. Glorifícate esta noche, te lo pido en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dios me los bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Listos para Cristo? Gloria a Dios. Vamos a estar esta noche en Segunda de Reyes, capítulo 11, y vamos a estar tocando de los versículos 1 al 21, donde vamos a estudiar esta noche. El tema de hoy, hermanos, es el Hijo del Rey. El Hijo del Rey es el tema de esta noche. Una de las cosas que podemos mirar nosotros en las Sagradas Escrituras una y otra vez es el hecho de que nos dice el libro de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12, que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos ¿de quién? Hijos de Dios. Entonces quiere decir que nosotros somos hijos ¿de quién? Hijos de Dios, hijos del Rey, ¿no es verdad? Y como hijos de Dios, hijos del Rey, tenemos una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Cuando se nace en una familia prominente, se espera del hijo que esté a la altura de la familia, a la altura de su nivel, académico, o sea, de su nivel, de su posición social. Se requiere de él muchas cosas diferentes a las que se requieren de una familia común y corriente. Y por ello es que esta noche vamos a aprender acerca del Hijo del Rey. Y cuán importante es el Hijo del Rey, y cuán importante es la presencia del Hijo del Rey en el reino del Rey. Y es por ello que es para nosotros increíblemente necesario que entendamos que esos pasajes, hermanos, que se escribieron hace ya miles de años atrás, que dirás tú, fueron aplicables y buenos para los días en los cuales fueron dados. Pero, hermanos, entendamos algo. La palabra de Dios es la misma ayer, es la misma hoy y va a ser la misma para siempre. El mensaje no solamente fue para los reyes de Israel, sino que es para nosotros el día de hoy. Porque nos aplica de la misma manera que les aplicó a ellos. Y eso es lo que queremos ver, o sea, queremos entender cuál es el mensaje que el Señor tiene para nuestras vidas, cuál es el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Y de esa manera aplicar nosotros lo que es para nosotros, el mensaje que Dios quiere que entendamos y llevemos al corazón. Y es ahí donde queremos ver la mano de Dios, obrando milagros, maravillas y prodigios en nuestro ser. Si es de que en el capítulo
10 de el libro de Segunda de Reyes. La semana pasada, hermanos, tocamos un tema muy especial, digámoslo de esa manera, ¿no? Tocamos un tema que dado a como la palabra de Dios fue expuesta, a algunos de nosotros nos hizo sentir incómodos, a otros nos ministró, a otros nos dio una seguridad de que estamos en lo correcto. Hablamos nosotros acerca de que Dios le habló a Jehú y le dijo a Jehú: Jehú, anda y ve, cumple mi palabra. Y fuimos a través de los versículos 1 al 17, donde miramos a Jehú cumplir la palabra de Dios. Le miramos a él cumplir la palabra de Dios. Específicamente, hermanos, en Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 10, si estás ahí, quiero que vayas ahí al capítulo 10, al versículo 10, donde Jehú específicamente expresa estas palabras y dice él: sabed ahora que de la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra, y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, y a todos sus príncipes, y a todos sus familiares, y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno de ellos. En esa porción de la Escritura miramos la mano de Dios, hermanos, obrar. Miramos la mano de Dios obrar, cumpliendo exactamente lo que Él dijo que iba a hacer. Al final del servicio, una hermana me vino y me habló y me dijo: pastor, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo con Dios. Oh, no, dice, no estoy de acuerdo con el hecho de que Dios mate y mande matar. Dice, no me gusta esa idea. Dice, no lo puedo concebir en mi mente. No puedo concebirlo en mi mente. Digo, bueno, vengámoslo de esta manera, le digo. Veámoslo así, de esta forma. Por ejemplo, se los voy a ilustrar a ustedes en términos que ustedes puedan entender. En este país gozamos, y en todos los países gozamos de leyes establecidas por los hombres. Los hombres han establecido un sistema judicial en el cual ellos han nombrado jueces. Entendemos lo que es un juez, ¿no? Entonces, cuando en las leyes judiciales, si el pueblo escoge a un juez, lo pone como juez para juzgar ¿qué? Para juzgar las acciones de tal individuo. ¿Te das cuenta? Y al final del día, el trabajo del juez es dictar sentencia respecto a las cosas que este individuo hizo. Pero al final del día, entiende, no es el juez el que lo envió a la cárcel, son sus acciones lo que lo envió a la cárcel. El juez solamente está haciendo ¿qué? El juez solamente está ejerciendo la ley, está ejecutando las leyes establecidas por la tierra, o sea, por el gobierno establecido. Es su trabajo ejecutar esas leyes. Es su trabajo, ¿qué? Es su trabajo dictar sentencias sobre el criminal. Es su trabajo mandar a alguien a la silla de ruedas, a la silla eléctrica, si es que tiene que ir a la silla eléctrica por sus acciones, por las cosas que el individuo hizo. Cuando leemos en las Sagradas Escrituras, que nos dice acá, nos dice específicamente aquí en el versículo 10 del capítulo 10, donde dice que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. O sea, Jehová le habló a Acab y le dijo a Acab, tus acciones, tu manera de vivir, tu forma de ser, tu manera de llevar a cabo el reino, tu forma de reinar en esa tierra, te está incriminando, te está convirtiendo en una persona idólatra, en una persona criminal, en una persona que al final del día tiene que rendir juicio
por sus acciones. Y Dios solamente le estaba diciendo a él, hey, hay un camino. Y ese camino se llama arrepentimiento. Si tú te arrepientes sinceramente, las cosas pueden cambiar. Totalmente pueden cambiar. Una de las razones por las cuales el día de hoy el sistema judicial envía a las personas a las prisiones, a las cárceles, es para restaurarles, o sea, para que estando dentro de esas cuatro paredes, ellos mediten en la forma de vida que estaban viviendo, que los llevó a ese hoyo donde están metidos. Y que al final del día, cuando salgan de ese lugar regenerados y cambien su manera de vivir. Para eso se establecieron las leyes. Pero si hay una persona que sigue quebrantando la ley una y otra vez hasta que eventualmente lo único que le queda a él o a ella es una sentencia de muerte. Y solamente está ejecutando exactamente lo establecido por las leyes. Y Dios está haciendo lo mismo. Por ello es que Dios dio a Moisés, hermanos, la ley. Los primeros 10 mandamientos que dio al hombre, específicamente, hermanos, los primeros cuatro mandamientos tratan de la manera en la cual nosotros tenemos que relacionarnos con Dios. Los siguientes 6 mandamientos nos hablan acerca de nuestra relación entre nosotros, los seres humanos. Es lo que nos hablan los siguientes mandamientos. Pero fue establecido ¿para qué? Para que entendamos. Por ello es que podemos ver acá, no es necesariamente Dios el que está ejecutando estas leyes, es Dios el que las estableció y es el que demanda justicia de estos hombres. Y es como podemos entenderlo. De los versículos 18 al 29 del capítulo 10 miramos cómo Jehú, por mano de Jehová, extermina, hermanos, la idolatría. Y en el versículo 26, 27 y 28, para ser más específicos, dice, y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron, y quebraron las estatuas de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en litrinas hasta hoy. Y así exterminó Jehú a Baal de Israel. Así fue como limpió Jehú la tierra. Limpiando, quitando del camino aquellas cosas que hacían al hombre tropezar, hacían al hombre errar. Y esa es, hermanos, la mente y el corazón de Dios. Él desea lo mejor para nosotros, sus hijos. Si Él mira que en el camino que vamos caminando nosotros hay una piedra que nos puede hacer tropezar, no lo va a hacer saber. Nos lo va a hacer saber, nos va a hacer levantar nuestro rostro, nos va a hacer mirar aquella piedra para que no tropecemos. Pero si nosotros ignoramos la voz de Dios y continuamos caminando y tropezamos y caemos, no podemos voltear hacia atrás y decirle, pero Dios, es tu culpa que yo esté en el piso. ¿Por qué? Porque Dios nos advirtió acerca de la piedra de tropiezo que estaba delante nuestro. Asimismo, hermanos, tenemos que entender que Dios quitó todas estas piedras de tropiezo para el pueblo, para que el pueblo pudiese relacionarse de una manera recta y correcta delante de Él. Y tenía que eliminar estas cosas que los hacían a ellos caer, los hacían a ellos tropezar. Finalmente, de los versículos 32 al 36, para ser específicos, Jehú recibe promesa de Jehová. Fíjate lo que nos dice en el versículo 30. Dice, Jehová dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien, ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Mas Jehú no cuidó de andar, ¿escuchas? Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Y ahí es donde podemos entender, hermanos,
que la vida de un cristiano no es el comienzo. La vida del cristiano es el final. Vemos al apóstol Pablo en el libro de Filipenses, para ser más específicos, cuando él está delante del rey de Roma para ser ya ejecutado. Le van a decapitar, o sea, él está listo ya para morir. Para morir, ¿por qué? Porque su único crimen que él había cometido era predicar el evangelio, hablar a las personas de Cristo Jesús. Y como el rey Nerón se había propuesto en el corazón eliminar a todos los cristianos, sentenció a muerte al apóstol Pablo y dice él: he terminado la carrera, he guardado la fe. ¿Me espera qué? Me espera la corona de justicia. O sea, he terminado la carrera. ¿Qué carrera? La carrera que Dios le encomendó a él, vivir de una forma que agradara a Dios. Predicar el evangelio, enseñar el evangelio, caminar conforme a la verdad de Dios, hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios sobre todas las cosas. Esa fue su misión y lo hizo fielmente hasta el último respiro que dio sobre la tierra. Por ello pudo decir con toda confianza: he terminado la carrera, he guardado la fe. Ahora lo único que me espera es la corona de justicia. Lo único que me espera. Y esa es y debe de ser nuestra meta. Debe de ser nuestra meta. Es triste, hermanos, escuchar las noticias el día de hoy. Es triste recibir llamadas de colegas, hermanos, pastores que han estado pastoreando por años y años y años, que tal pastor falló, que tal pastor dejó el ministerio, que tal pastor abandonó la carrera, que tal pastor se retiró de servir a Dios. Es triste, de verdad es muy triste escuchar eso. No estoy diciendo que somos exentos ni que nada nos va a ocurrir en el camino. Claro que somos tan pecadores como el más pecador que existe en esta tierra. Estamos propensos a cometer muchos errores, hermanos. Pero una cosa podemos ver en la vida del rey David. Cada vez que el rey David metía la pata, cada vez que él cometía o hacía algo indebido delante de Dios, él venía a Dios y le decía: ante ti y ante ti solamente he pecado, perdóname, perdóname. Esa debe ser nuestra actitud. Tenemos que reconocer que somos propensos, o sea, podemos en cualquier momento fallar, en cualquier momento tropezar. Pero tenemos que entender que Dios tiene sus brazos abiertos. Cuando Jesús murió, hermanos, en la cruz del Calvario, Él no murió así diciendo: bola de pecadores, ¿no? Todos ustedes merecen ir al infierno, ¿no? No, Él murió así, mira, así. ¿Por qué? Porque murió con sus brazos abiertos para recibir a cualquiera que viniese a Él, no importando la condición o la situación en la cual tú estés, o has estado, o has vivido, o vas a vivir quizá en el futuro. Él no cierra sus brazos a nadie, Él los abrió de una forma voluntaria, muriendo en la cruz del Calvario con sus brazos así abiertos, para recibirnos a todos. Por ello dice nuevamente Juan 1, ¿qué dice? 11 y 12, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso no es por voluntad de hombre ni de varón, es porque así le plació a Dios. A Dios le plació, hermanos, que a todo aquel que recibiere a Jesús como su Señor y Salvador, le daría, ¿a qué? Le daría, hermanos, acceso a la vida eterna, acceso a la gloria, acceso a su presencia. Y eso es lo que podemos entender. Hermanos, no servimos a un Dios justiciero, ¿entiende? Nuestro Dios no es un Dios justiciero que anda atrás de todo mundo con una espada para ejecutarlo. Nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia,
Un Dios que se compadece de nosotros, que nos perdona, hermanos, nos perdona todas nuestras atrocidades, todos nuestros pecados, todo, absolutamente todo. Pero tenemos que reconocer y pedir perdón. Si Acab hubiese, cuando llegó Elías a decirle a él el plan de Dios, si él se hubiese arrepentido genuinamente, Dios hubiese cambiado de planes. Acab, pretendió haberse arrepentido delante de Dios, porque se vistió de cilicio y se echó ceniza en su cabeza y se rasgó sus vestidos. Pero, ¿qué fue lo que hizo? Volvió nuevamente a su antigua vida, a la manera en la cual él antes vivía. Pastor Michael comentaba el domingo antepasado, o el domingo pasado, que él tuvo la oportunidad de ministrar a una persona aquí en el púlpito, la cual esta persona llegó a él acá quebrantado, llorando, pidiendo perdón a Dios, arrepentido, y volvió a entregar su vida al Señor. Se dio completamente, se miró que estaba conmovido y quebrantado, y dijo él: wow, este hermano de verdad que ha hecho una vuelta de 180 grados, un giro de 180 grados, y ahora va a caminar hacia el Señor. Terminó el servicio, después de que cerraron la iglesia, se fue para su casa. Paró en la tienda para comprar algo que le hacía falta en la casa. Y dice que cuando entró a la tienda, fue al lugar donde estaban los chips y esas cosas, agarró los chips, iba caminando hacia allá y de repente se da la vuelta y viene la misma persona que estaba todo quebrantado con 2 cases de cerveza en sus manos. O sea, se sintió en ese momento que estaba quebrantado. Pero en cuanto salió de las 4 paredes, o sea, salió de la iglesia, regresó nuevamente a su vida anterior. Regresó nuevamente a su vida anterior. Si Dios quiere un quebrantamiento, quiere un corazón genuino, hermanos. Y eso es lo que el Señor busca en nosotros y en nuestras vidas. Ahora, una cosa, yo en ningún momento me opongo ni condeno a nadie por el hecho de que les gusta ingerir alcohol. A mí no me molesta en lo absoluto. Pero yo no lo hago, ni lo voy a hacer jamás. ¿Por qué? Por el hecho de que yo sé que a mí me hace daño. No es que me haga daño el alcohol, sino me siento muy mal, me hace sentir culpable, me hace sentir que estoy fallándole a Dios. Y eso es algo que no quiero llevar en mi conciencia, algo que no quiero sentir yo en mi corazón, de verdad, te lo digo con todo mi corazón. Pero eso es mío, personal. Lo que las demás personas hagan con su vida conforme a la palabra de Dios, el Señor nos dice que tenemos libertad en el Espíritu. Todo lo podemos hacer en el Señor, pero tenemos que entender que tenemos que usar nuestra libertad para glorificar a Dios. Entendamos eso. Es muy importante para mí, para ustedes y para la iglesia en general. Por ello quiero que entiendas que yo no te estoy poniendo ninguna clase de convicción a ti, de ninguna manera. Mi manera de pensar, mi manera de ver es mío, personal, para mí. Me aplica a mí. Entendamos eso. Y es muy importante para mí entender eso. Por el hecho de que para mí la palabra de Dios, enseñarla correctamente y debidamente como debe de ser, es lo que yo tengo que dar cuentas a Dios. Si no lo hago de esa manera, yo tengo que darle cuentas al Señor, ¿entiendes? Es muy importante para mí eso. Por ello el tema de hoy, el Hijo del Rey. Como hijo que somos del Rey, tenemos que estar al nivel del Hijo del Rey. Tenemos que estar a ese nivel. Para mí es muy importante. Y el primer punto de esta noche, hermanos, que dice acá: Atalía mató a los hijos del rey. Es el primer punto. Y en ese primer punto, hermanos, vamos a mirar cuando
En el versículo 1 nos dice, cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Acá vemos algo muy importante. Ocosías era hasta cierto punto gobernado por su madre Atalía. Su madre Atalía era la que le decía a Ocosías cómo reinar y de qué manera reinar. O sea, Atalía tenía el mismo carácter de Jezabel, esposa de Acab, madre de Atalía. Era madre de Atalía. Entonces ella heredó el carácter de su madre. Y como heredó el carácter de su madre, podemos entender que al heredar el carácter de su madre, quiere decir que ella literalmente gobernaba el país y no era Ocosías, era ella. Entonces cuando Ocosías es muerto, Ocosías era el rey de Judá, es muerto. ¿Qué es lo que hace ella? Bueno, lo que hace ella es destruir toda la descendencia real. ¿Por qué razón? Porque de esa manera ahora ella podía tomar el rey. O sea, podía tomar el reino. Y como reina, ahora ella no tenía que decirle a nadie cómo reinar, sino que ella iba a hacer conforme a su voluntad. Si vamos nosotros hacia atrás en los capítulos anteriores y estudiamos detalladamente la vida de Jezabel, esposa de Acab, nos dice las Sagradas Escrituras que Jezabel fue la que estableció, hermanos, la adoración a Baal en Israel. Fue ella la que estableció la adoración a Baal. Fue ella la que ordenó los sacerdotes. Fue ella la que construyó los templos. Fue ella la que instituyó la adoración a estos dioses paganos. Y Atalía estaba haciendo exactamente lo mismo, pero en el reino de Judá. En el reino de Judá. Ocosías era de la descendencia de David. Era de la línea santa, pongámoslo de esa manera. No fue un gran rey, no hizo lo recto delante de Dios, pero al final del día era hijo de ¿quién? Hijo de David. Y él, por ser hijo de David, era parte de la descendencia que Dios había establecido para traer al Salvador al mundo. Por ello, cuando Ocosías muere, ¿qué es lo que hace Atalía? Atalía dice, bueno, si Ocosías muere de la descendencia real de David, bueno, es ahora tiempo de quitar del medio, eliminar completamente esa línea, la línea de David. Y eliminándolos a ellos, quiere decir que ahora nosotros podemos tener control del reino del norte y del reino del sur. De ambos reinos podemos nosotros controlar todo Israel y establecer en todo Israel la adoración a Baal. Establecer la adoración a los dioses ajenos. He ahí donde podemos ver y entender que, hermanos, podemos ver y entender que el corazón de quién, el corazón de esta mujer, hermanos, era completamente dado a la adoración a dioses paganos. Y estaba arrastrando juntamente con ella a todo el pueblo. Y es ahí donde podemos ver en el versículo 2 que nos dice que Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, quienes estaban matando, dice, y lo ocultó de Atalía a él y a su ama en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron.
no lo mataron. O sea, Josaba era hermana de ¿quién? Era hermana de Ocosías, hija del rey Joram. Y esposa del sacerdote Joiada. Era la esposa de ese sacerdote. Ella, siendo esposa de un ministro de la casa de Dios, siendo la esposa del sacerdote que oficiaba en ese tiempo, entendía perfectamente la promesa que Dios hizo a quién, hizo a David. Que le dijo Dios a David que iba a haber lámpara. O sea que iba a haber alguien de su descendencia que reinase en el reino de Judá para siempre. Para siempre. Esas fueron las palabras de Dios. ¿A quién? Fueron las palabras de Dios a David. Por ello, ¿qué es lo que hace ella? Rescata a uno de los hijos de Ocosías. Tomó a Joás y lo llevó y lo ocultó en uno de los cuartos donde guardaban, hermanos, las colchonetas, pongámoslo de esa manera, donde guardaban las almohadas, donde guardaban todas las cosas que usaban los sacerdotes para dormir. O sea, ellos dormían en el templo y por la noche iban, sacaban su tapete, si son mexicanos, si eran mexicanos, ¿verdad? Sacaban su colchoneta, sacaban su almohada, lo tendían, dormían ahí. Por la mañana cuando se levantaban, lo enrollaban, lo ponían y lo metían en ese cuarto, y en ese cuarto permanecía hasta que llegara la siguiente noche. Y ese día la hermana de Ocosías tomó a Joás, llevó y lo ocultó en este lugar. Hermanos, es algo que es una lección muy importante para nosotros. Esta tarde comentaba con uno de los que trabajan acá con nosotros en el ministerio. Y me decía, este hermano me decía, mira, estamos cortos en esta área de siervos. Necesitamos más personas que nos ayuden. Y justo ese día una hermana me dijo que quería aprender a hacer lo que hacemos. Le dije yo a él, mira, entiende algo. Este ministerio, esta iglesia no es mía. No es de ninguno de nosotros, es de Jesús. La palabra de Dios nos dice en el libro de Hechos capítulo 20 que Jesús compró su iglesia a precio de sangre. O sea, Jesús la compró, es de Él. Y le digo, la obra es de Él, no es nuestra, es de Él. Él se va ¿a qué? A ser de siervos para su obra, para que su obra siga hacia adelante. Tenemos que mirarlo de esa manera, entenderlo de esa manera y mirarlo de esa manera, que cuando Dios, hermanos, obra, Él va a proveerse de quienes le sirvan a Él. ¿A quién? A Dios. Podemos entender acá en esta porción de la Escritura que dirías tú, están matando a todos los hijos del rey. Pero Dios se proveyó ¿de quién? Se proveyó de una mujer para salvarle la vida a uno de los hijos del rey Ocosías, con el fin y el propósito de mantener la línea, o sea, cumplirle la promesa que le hizo a David. Si Dios te ha hecho una promesa a ti, si Dios me ha hecho una promesa a mí, entiende, no la va a romper. Dios me la va a cumplir, Dios te la va a cumplir. Cualquiera que sea la promesa que Él te ha hecho. Porque ese es el Dios al cual tú y yo servimos. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios el cual se complace en cumplir todas y cada una de sus promesas. Todo lo que Él ha dicho y dijo en su palabra y está escrito en las Sagradas Escrituras, se va a cumplir conforme a como Él lo ha dictado y como lo ha escrito, como lo ha dejado. Lo va a hacer de esa manera. ¿Por qué lo va a hacer de esa manera? Por el hecho de que Dios en su infinita misericordia quiere que entendamos que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Su palabra no va a pasar.
Y cuando Dios le hizo esa promesa a David, ahora Él la está cumpliendo a través de ¿quién? La está cumpliendo a través de Josaba. Josaba, hermana del rey Ocosías, esposa del sacerdote, quien le salvó la vida a este niño. En el versículo 3, continuando en el capítulo 11, dice: y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años. 6 años, dice. Y Atalía fue reina sobre el país. Fue reina sobre el país. O sea, una vez que murieron todos los que podían ser reyes, los cuales eran parte del linaje del rey, entonces no había otro familiar que pudiese tomar el reino sino la abuela de estos niños, de este niño. Por ello es que ella se estableció como reina, pero no se estableció como reina, o sea, usurpó el reino, mató a los hijos del rey para entonces ¿qué? Para entonces tomar el reino. Ahora déjame te hago una pregunta. ¿Crees que fuese Dios justo si dejase pasar un crimen tan grande como ese? Que la misma abuela venga y mate a todos sus nietos con tal de quedarse con el reino. ¿Crees tú que sea justo? ¿Crees tú que lo que esa mujer está haciendo e hizo era justo? Entonces, ¿crees tú que Dios tiene que hacer valer su ley y dictarle juicio a ella? Así tiene que ser. O sea, las leyes han sido establecidas para mantener el orden. Y las leyes establecidas por Dios son para mantener el orden, para mantener la moral, para mantener la santidad del hombre. Y si nosotros los hombres la quebrantamos, entonces nosotros los hombres tenemos que recibir el juicio necesario para ello. Pero hay algo aquí muy importante en la vida de Joás. ¿Por qué? Porque Joás nos dice acá que él estuvo en el templo, escondido en la casa de Jehová. ¿Por cuánto tiempo? Por 6 años. 6 años estuvo escondido ahí en el templo. 6 años. Hermanos, cuando se están en las cosas de Dios, se aprende de las cosas de Dios. Se aprende de las cosas de Dios. Más adelante vamos a mirar cómo cuando Joás es declarado rey, él está parado al lado de ¿qué? Al lado de los pergaminos de la ley. Y la ley requería que todo rey que fuese nombrado rey tenía que escribir con su propio puño una copia de la ley de Moisés. Una copia. Lo que nos da a nosotros entender es lo siguiente: que el sacerdote se dio al 100% a la tarea ¿en qué? En instruir a este niño en las cosas de Dios. Y este niño aprendió a hablar con las escrituras. Aprendió a escribir con las escrituras. Aprendió a leer con las escrituras. Y aprendió la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estaba en la casa de Dios. Un ejemplo de ello lo podemos mirar en la vida del profeta o de Samuel. Del profeta Samuel. ¿Por qué? Porque cuando Ana le pidió a Dios que le diera un hijo, Ana le dijo a Dios: Dios, si me das un hijo, te prometo que el hijo que tú me des, lo regreso a ti, te lo vuelvo a ti. Lo traigo nuevamente a tu casa. Y cuando el niño nació y el niño fue destetado, nos dice la escritura que Ana fue y llevó al niño al templo y lo dejó en la casa de Dios. Y ese niño creció en la casa de Dios. La palabra de Dios nos dice que cuando Samuel era un niño, estamos hablando de
5, 6 años, quizá Dios habló a él. Dios habló a Samuel. Y cuando Dios habló a Samuel, le dijo Dios el plan que él tenía para la vida de Elí. ¿De quién era Elí? Elí era el sacerdote. Elí había fallado como sacerdote. Había fallado en educar a sus hijos en las cosas de Dios. Y Dios le habló a Samuel para decirle a él lo que él iba a hacer. De la misma manera que lo podemos ver en Joás. Continuando en el segundo punto. El segundo punto es de Joiada revela al hijo del rey. Joiada revela al hijo del rey, de los versículos 4 al 13. Del versículo 4 al 11 nos dice: mas el séptimo año envió Joiada y tomó jefes de centenas y capitanes y gentes de la guardia y los metió consigo en la casa de Jehová e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró el hijo del rey, y les mandó diciendo: esto es lo que habéis de hacer, la tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo, otra tercera parte estará a la puerta de sur, y la otra tercera parte a la puerta del postigio de la guardia. Así guardaréis la casa para que no sea allanada. Mas las dos partes de vosotros que salen el día de reposo tendréis la guardia de la casa de Jehová junto al rey, y estaréis alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno sus armas en las manos, y cualquiera que entrare en las filas sea muerto. Y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre. Los jefes de centenas pues hicieron todo como el sacerdote Joiada les mandó, y tomando cada uno lo suyo, esto es lo que los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, vinieron al sacerdote Joiada. Y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Jehová. Y los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo, alrededor del rey. Podemos ver acá claramente que el plan del sacerdote era ungir a Joás como rey. Ungir a Joás como rey. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 22, versículo 10, nos dice la escritura en Segunda de Crónicas 22:10, dice que entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Y así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años, entre tanto que Atalía reinaba en el país. O sea, esta mujer estaba ajena a la existencia de este niño. Era tanta su ingenuidad que no sabía cuántos nietos tenía, cuántos hijos había tenido su hijo Ocosías. No les conocía. Puedes ver un desconecte muy grande entre ella y la familia. Porque lo de ella, hermanos, no era la familia. Lo de ella era
la idolatría, la hechicería. Lo de ella era ser reina. Ella no le importaba a nadie, ni le importaba nada. Ella lo único que quería era ¿qué? Lo único que quería era el reino. Pero vemos acá que sin saber ella en lo absoluto lo que estaba pasando, se le había salvado la vida a uno de los hijos del rey. Por ello es que cuando el sacerdote Joiada decidió hacer público la revelación del niño, primeramente acudió al ejército, acudió a los centuriones, acudió a aquellos que un día hicieron juramento ante el rey de guardar y cuidar el reino, de hacer lo recto delante de Dios, guardar y cuidar de aquello para lo cual habían sido ordenados, habían sido establecidos. El día de hoy, cuando un oficial de gobierno es nombrado para servir en una oficina pública, se le trae delante de un concilio, se le leen las cosas para la cual ha sido ordenado, y después de que escuchó todo lo que va a hacer y la forma y la razón por la cual ha sido ordenado y la oficina en la cual él va a trabajar y las cosas que él tiene que hacer, él tiene que decir: sí, yo estoy de acuerdo para hacerlo. Y entonces jura delante de aquel concilio. Se compromete a obedecer fielmente las pólizas, a obedecer fielmente lo establecido por el gobierno, a obedecer fielmente lo establecido por aquellos que lo pusieron en la posición en la cual él o ella se encuentran, y no quebrantar lo establecido de ninguna forma, ni de ninguna manera. Y el ejército, hermanos, había hecho juramento ante el rey Ocosías, de velar por la familia del rey, de velar por la salud del reino, de cuidar por el bienestar público, de defender la nación si fuese necesario con sus propias vidas. Y ese fue el juramento que ellos habían hecho. Por ello es que cuando el sacerdote Joiada les muestra a ellos al rey, la vida de ellos volvió a su cuerpo, o sea, su espíritu nuevamente tomó vida dentro de ellos, porque estaban sirviendo a una reina que no le importaba lo que la gente quería. Era una reina que estableció la tiranía. Era una reina que lo que estableció es una adoración forzada y solamente a sus dioses establecidos por ella. Y muchas veces cuando nosotros los seres humanos, hermanos, nos desviamos y nos vamos por el mundo y probamos las cosas de este mundo y vivimos conforme a la voluntad de esta tierra, en un punto de tu vida, en un momento en tu ser, tú vas a sentir aquel vacío en tu corazón. Vas a sentir que te hace falta algo, que hace falta algo especial, algo en tu corazón. Y ese algo es la presencia de Dios. Ese algo es la presencia de Dios. Y cuando se te nuevamente habla acerca de Dios, acerca del amor de Dios, acerca de el plan de Dios para tu vida, vuelves a respirar con aquel ánimo como finalmente lo que mis oídos necesitaban escuchar, lo que yo necesitaba saber
para volver nuevamente a caminar y vivir una vida recta delante de Dios. Esa fue la experiencia de estos soldados. Cuando se les presentó a ellos al hijo del rey. Pero el sacerdote fue muy sabio. ¿Por qué? Porque lo hizo dentro de un evento religioso. O sea, él no en ningún momento citó a los centuriones o a los jefes de centenas en un día regular porque hubiese sido sospechoso. Los citó a ellos en el día de reposo para hacer la coronación en el día de reposo. Y en el día de reposo, los guardias, aunque era día de reposo, tenían que ejercer su oficio. Los que guardaban el templo, los que guardaban la ciudad, trabajaban por turnos. El turno de la mañana se terminaba a las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde tenía que haber cambio de turno. Lo que quiere decir es que entraba un nuevo turno y salía el otro turno. Lo que quiere decir que por aproximadamente 15 minutos estaban los dos turnos juntos. Lo que quiere decir es que la mayoría de los soldados del ejército que hacía falta para guardar el bienestar del rey mientras se llevaba a cabo la coronación, estaba ahí sin levantar ninguna sospecha. ¿Te das cuenta cómo el sacerdote lo maquinó? Lo maquinó de una manera en la cual le brindó al rey protección absoluta y no levantar sospecha alguna o que llegase noticia alguna a los oídos de la reina Atalía. Lo hizo de esa manera. Dirás tú, oh, wow, qué sabio. No, hermanos, es Dios obrando en este plan, porque así Dios lo estableció. Y muchas veces la sabiduría del hombre cuando se deja guiar por el Espíritu de Dios es cosa increíble. Mira al rey Salomón. El rey Salomón, nos dice la Escritura que no ha habido hombre tan sabio como el rey Salomón. ¿Por qué? Porque cuando Salomón le dice a Dios, Señor, me has puesto como rey sobre un pueblo que es tan inmenso como la arena del mar. No sé qué hacer, no sé cómo gobernar. Dame sabiduría, Señor. Y Dios le dio a él sabiduría. Sabiduría cual jamás ha existido sobre la tierra. Hombre más sabio no ha vivido en este mundo, excepto Jesús, por supuesto. Pero Jesús es el Hijo de Dios. Salomón era un hombre de carne y hueso como lo somos tú y yo. Por ello, podemos entender que la mano de Dios estaba ¿en qué? Estaba en el asunto. Podemos ver que cuando hizo alianza, los juramentó. Cuando hizo alianza con ellos, los juramentó. Lo que hizo con ellos fue, les dijo a ellos: al ustedes hacer un juramento delante de la presencia de Dios, y al ustedes quebrantar este juramento, a Dios es a quien le tienen que rendir cuentas. Y lo hizo de esa manera. Y es importante entender, hermanos, que muchas veces nosotros juramos. Cuando yo era niño juraba por mi mamá, por mi papá, y juraba por mis hermanos, por mis hermanas. O sea, me los llevaba por delante a todos, ¿eh? Pero la palabra de Dios no me dice a mí, que nos dice a nosotros que no debemos de jurar, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Lo que nos dice la palabra de Dios. Pero acá podemos entender ¿qué? Podemos entender acá que el sacerdote Joiada, lo que hizo con ellos, ¿qué fue? Hizo con ellos pacto, o sea, promesa. Les dijo a ellos: este es el rey, y este es el rey que vamos a ungir este día, y este es el rey el cual vamos a presentar al pueblo. Y eso es exactamente lo que ellos tenían en mente. Lo que nos lleva al tercer punto. El tercer punto es el hijo del rey es coronado rey, de los versículos 12 al versículo 21.
En el versículo 12 dice, sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y lo hicieron rey, ungiéndole, batiendo las manos, dijeron, viva el rey. Se sacaron al niño de, ¿qué edad? 7 años tenía esa criatura. 7 años. Lo sacaron ¿para qué? Para ungirlo como rey. Para ungirlo como rey. Nos dice que cuando el sacerdote Joiada le puso la corona y el testimonio, date cuenta, y el testimonio, la palabra de Dios, o sea, le puso la corona y puso al lado de él, la ley de Moisés, los pergaminos. Le puso la corona y al lado le puso la ley. Le dijo, Joás, este día te ungimos como rey sobre Israel. Y este día te pongo la ley de Dios para que sea ella la que tú uses para guiar a este pueblo, para guiarles a ellos de una forma que agrada a Dios. Que lo hagas conforme a la voluntad de Dios, no conforme a tu voluntad, no conforme a lo que tú digas. Hermanos, ustedes aquí nunca me van a mirar a mí demandando ni exigiéndole nada a nadie. Su trabajo para el Señor es voluntario, mi trabajo para Dios es voluntario. Absolutamente todo lo que yo hago acá, de nada de lo que yo hago acá recibo remuneración. A mí la iglesia no me paga un centavo por mi servicio al Señor. Y no es necesario que me paguen. Yo no necesito que la iglesia me pague. Yo lo hago por amor a mi Señor. De la misma manera que ustedes que sirven aquí en la iglesia lo hacen por amor a Dios. Por ello es que yo no les puedo exigir a ninguno de ustedes que tienen que estar aquí en la iglesia. Porque no trabajan para mí. Trabajan para el Señor, trabajan para Dios. Todo lo que tú haces, de quien tú vas a recibir la recompensa no es de mí. Yo no tengo nada que darte. Es Dios. Es Dios quien de los cielos ha de derramar sus bendiciones sobre tu vida. Es Dios quien te colmará de bienes y de salud. Es Dios quien guiará tus pasos, cuidará tu familia, guardará tu pie de no dar al resbaladero. Es Dios quien te tiene un lugar reservado en el cielo. Es Dios quien te tiene una corona en el cielo. No soy yo. No soy yo. Por ello es que te digo, nunca me vas allá. Si tú me dices, no puedo servir, bueno, gloria a Dios. Esto no es obra mía, es obra de Dios. El Señor se proveerá de siervos. Jesús mismo nos dijo, le dijo a los discípulos cuando llegaron a Samaria y miró hacia Samaria, le dice el Señor a los discípulos, rogar al Señor de la mies que os levante siervos, porque la mies es blanca, dice, y los campos están listos para ser segados. Es Dios quien provee. No somos nosotros. No somos nosotros. Por ello es que podemos ver acá que cuando el rey, el sacerdote unge como rey a Joás, primeramente le pone la corona en su cabeza y segundamente le pone la palabra de Dios al lado de él. ¿Para qué? Para que sea su guía. Para que sea su lámpara. El salmista dice, lámpara es, oh Señor, tu palabra, mis caminos. Lámpara es, mi Dios, tu palabra a mis caminos. La palabra de Dios es la que alumbra nuestro camino. La palabra de Dios es la que nos hace mirar las cosas por lo que son. La palabra de Dios es la que nos da a nosotros conciencia de las cosas que están a nuestro alrededor, que no agradan a Dios. Y por ello es que tenía que tener la ley. Y después de ponerle la corona, de ponerle la ley de Moisés, o sea, el testimonio al lado de él, es ahí donde podemos ver que le hicieron rey sobre Israel.
Le hicieron rey sobre Israel. ¿Por qué? Porque ahora está equipado. Ahora tiene el anillo de autoridad del rey. Tiene el anillo de autoridad. Segundo, tiene la corona. Que el que lo mire va a saber que es rey. Tercero, tiene la ley de Dios para gobernar al pueblo. Y cuarto, tiene la unción y el apruebo del pueblo. O sea, ya está equipado. ¿Para qué? Está equipado para hacer la voluntad de Dios. Y ahí es donde vemos que lo ungieron. Lo último fue la unción. ¿De qué manera ungieron a los reyes? ¿De qué manera ungieron a Jehú? Cuando Eliseo quiso que Jehú fuese ungido, envió a uno de los profetas, le dio un frasco de aceite. Cuando llegó a Jehú, agarró a Jehú y le vació el frasco de aceite en la cabeza. Y en las Sagradas Escrituras el aceite, hermanos, es símbolo del Espíritu Santo. Lo que quiere decir es que la unción, el poder de Dios, la sabiduría de Dios vino sobre de él, pasó desde su cabeza hasta sus pies. Y de ese momento en adelante ahora él era gobernado por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios. Y ahí fue donde todos ellos batieron las manos y dijeron, tenemos rey, tenemos rey. Tenemos rey. Continuando en el versículo 13 y 14. Oyendo a Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová. Y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello, traición, traición. O sea, gritó a todo lo que ella pudo gritar. Traición, traición. O sea, salió gritando de esa manera. Por ello, podemos ver acá que en realidad la única que había traicionado el reino era ella. Era ella. Joás tenía derecho al reino porque era hijo del rey. O sea, le pertenecía el reino a Joás. Pero ella no. A ella no le pertenecía el reino porque ella no era del linaje de David. Ella no era de la línea de David. El que era de la línea de David era Joás. Era el niño. O sea, al niño le pertenecía el reino, no a ella. Ella era la usurpadora. O sea, ella era la que tomó el reino a la fuerza. Ella fue la que dio muerte a todos los hijos del rey. No fue Joás. Pero desafortunadamente, hermanos, hay tantas personas que siguen a la persona equivocada. Y ella, sin lugar a duda, tenía sus seguidores. Tenía sus seguidores aún dentro del mismo ejército. Pero podemos ver que acá ahora el sacerdote Joiada no solamente juramentó al ejército, sino que se aseguró que el rey fuese ungido. Y una vez ungido, hermanos, nadie lo podía tocar. Nadie lo podía tocar. Continuando en el versículo 15 y 16. Mas el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo: sacadla fuera del recinto del templo, y al que la siguiere, porque había quien las iban a seguir, matadlos a espada. Porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová. Y le abrieron pues paso, y en el camino por donde entran los caballos a la casa del rey, allí la mataron. Ahora déjame te hago una pregunta. ¿Fue el sacerdote el que es culpable por la muerte de Atalía? ¿Por qué no es el sacerdote el que es culpable por la muerte de Atalía? ¿Por qué? Porque el sacerdote simplemente estaba ¿qué? Estaba ejecutando la ley.
establecida. Él era el juez en ese momento. Él solamente estaba ejerciendo su trabajo. El juicio de esta mujer era muerte por haber traicionado el reino, por haber dado muerte a los hijos del rey. Entonces, la sentencia de ella era muerte. Y porque el sacerdote dio la orden de que la mataran, quiere decir que fue él el que la mató. No, la mataron sus propias acciones. Lo que ella hizo fue lo que le quitó la vida. Fue la que la sentenció a muerte. Y por ello es que hay que entender, Dios no le quita la vida a nadie. La misma escritura nos dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios nos ama y Dios no desea la muerte para ninguno de nosotros. Es más, le dijo al hombre cuando lo creó, le dijo, te voy a poner en el huerto del Edén, pero en el centro del jardín hay un árbol, el cual es el árbol de la ciencia del bien y del mal. No comas de él, porque el día que extiendas tu mano y comas de él, ese día vas a morir. Ahora, cuando el hombre tomó del árbol de la ciencia del bien y del mal y entró el pecado en él, ¿es la culpa de Dios? No, es la culpa del hombre. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros, en nuestra naturaleza, está esa rebelión. Que nos dicen que no hagamos algo y ahí, para probarles que están equivocados, lo hacemos. No, es verdad, esa es nuestra naturaleza. Eso es lo que muchas veces tendemos a hacer. Bueno, continuando porque se nos vino el tiempo arriba. En el versículo 17, entonces Joiada hizo pacto con Jehová, hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. O sea, hicieron promesa. El sacerdote y el rey hicieron promesa delante de Dios. Señor, te prometemos que vamos a vivir para ti y hacer tu voluntad. Y después el rey hizo promesa con el pueblo y le dijo al pueblo, yo les prometo a ustedes guiarles a ustedes conforme a lo establecido por Dios, porque así Dios lo ha establecido. Y esas son las clases de promesas que Dios quiere que nosotros hagamos. Que hermanos, apartemos nuestras vidas para el servicio de Dios, que entremos y vivamos en un estado de santidad. En un estado de santidad y pureza delante de los ojos de Dios, que cuando Dios nos mire, se sienta tan orgulloso de nosotros como se sentía de Job. Continuando, hermanos, en el siguiente versículo de los 18 al 21. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. Asimismo despedazaron enteramente sus altares, sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Después tomó a los jefes de centenas, los capitanes, la guardia y todo el pueblo de la tierra, y llevaron al rey desde la casa de Jehová y vinieron por el camino de la puerta de la guardia de la casa del rey. Y se sentó el rey en el trono de los reyes, y todo el pueblo de la tierra se regocijó, y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. Era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. ¿Escuchas lo que dice el versículo 20 nuevamente? Dice acá, y que estuvo ¿qué? Y la ciudad estuvo ¿en qué? En reposo. Lo que quiere decir que de la manera que esta mujer reinaba era de una forma tirana. Era una reina cruel, era una reina vil, era una reina mala. Era una reina que, hermanos, hacía y deshacía, quitaba y ponía como a ella le parecía. Y el pueblo estaba temeroso. Pero ahora que ha desaparecido, dice que ahora había reposo. O sea, toda la gente tenía tranquilidad. Todos estaban en paz. Todos estaban en paz. Para terminar,
Veamos Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 1. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 1. Quiero que leas conmigo estos versículos porque son muy importantes. Nos dice en Segunda de Crónicas 24:1, de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada, el sacerdote. Y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová y reunió a todos los sacerdotes y a los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá, recoged dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia, por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Porque la impía Atalía y sus hijos, escucha, y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. O sea, todo lo que el pueblo ofrendaba, Atalía lo agarraba y lo gastaba en la adoración a estos ídolos. Una de las prácticas que se practicaban bajo el reinado de esta mujer, Atalía, y bajo el reinado del rey Acab y de su esposa Jezabel, era el sacrificar niños recién nacidos a estos dioses. Sacrificarlos vivos, ponerlos en las manos de aquel Dios que estaba al rojo vivo ardiendo, y aquel Dios tenía las manos extendidas así. Agarraban al niño vivo, lo ponían arriba de las manos de ese Dios, y aquel niño se quemaba totalmente en ese lugar como sacrificio a sus dioses. Así es de que en conclusión, podemos apreciar, hermanos, los efectos de la idolatría y adoración a estos dioses en la vida de esta mujer, pero podemos ver la diferencia que hizo cuando Joás tomó el reino. El pueblo tuvo paz. ¿Por qué? Porque Atalía y sus hijos habían destruido la obra, el templo, la casa de Dios. Y eso es lo que hace, hermanos, las cosas de este mundo. Si dejamos entrar las cosas del mundo a nuestras vidas, van a destruir el templo de Dios, la casa de Dios. Van a destruir nuestra casa, nuestro templo, nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. No podemos, hermanos, dejar que las cosas de este mundo destruyan lo que Dios nos ha dado para preservar su espíritu dentro de nosotros y de esa manera mantener una relación íntima y personal con nuestro Dios. Tener los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, en Jesús. Así es de que, aunque estos pasajes, hermanos, nos hablan mucho acerca de la santidad, son pasajes los cuales Dios usa para mostrarnos a nosotros que nos ama. Nos ama tanto que no quiere que ninguno de nosotros nos desviemos por el camino incorrecto, mas que todos caminemos en santidad y verdad. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre, gracias, porque eres bueno. Oh Padre, tú tienes tantas cosas maravillosas para nosotros. En todo tiempo, en toda hora, en todo momento. Oh Padre Celestial, te dejas ver, mi Dios, de diferentes maneras. Podemos escuchar tu voz, escucharte, oh Padre mío, hablar en nuestras vidas.
trayendo a nosotros, Padre mío, la verdad de tu palabra, enseñándonos a nosotros para caminar en santidad y verdad. Mostrándonos, Padre mío, ejemplo tras ejemplo de hombres y mujeres que erraron, mi Dios, en sus vidas y se apartaron del buen camino y siguieron su voluntad, sus pensamientos y se desviaron, Señor, de hacer lo que es agradable delante de tus ojos. Por ello es que este día, Señor, nosotros acá, unánimes en un mismo espíritu, con una misma mente, un mismo corazón, Padre, nos dedicamos esta noche, nos rededicamos a ti completamente, Padre. Y así, mi Dios, como tú hiciste caer tu espíritu sobre el aposento alto, mientras aquellos 120 hombres y mujeres estaban unánimes en un mismo espíritu, así mismo, Padre mío, ahora en este momento que todos aquí estamos unánimes en un mismo espíritu, haz descender tu gloria, haz descender tu espíritu. Oh Padre mío, úngenos esta noche, oh mi Dios, con esa unción especial, Padre. Que esta noche nosotros, mi Dios, podamos, Padre mío, también salir por esas puertas. Oh Padre mío, hablando de tus maravillas, hablando de tu gloria, hablando de ti, mi Dios. Hablando de lo que nos has enseñado, Padre, y gracias. Gracias por este momento tan especial, tan hermoso, tan glorioso y tan maravilloso, que solamente, mi Dios, puede venir cuando tú estás en el medio nuestro. Gracias por tu presencia esta noche. Gracias por tu espíritu en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y todos decimos amén. Amén. Gloria a Dios.